Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. De hecho, esta clase tiene por objetivo que nosotros el día de hoy podamos identificar o podamos de alguna manera, pues, ver cómo estamos dando el avance de nuestro trabajo, sobre todo porque este es un proceso que ustedes están haciendo para entrega
final como parte de su proyecto de evaluación. Entonces, ya estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con el proceso de valoración. Ya tuve la oportunidad de revisar la mayoría de los trabajos, algunos todavía nos faltan terminar de hacerles algunas observaciones, sin embargo, bueno, pues en general hasta donde he revisado, pues han sido trabajos que sí efectivamente cumplen con todos los requisitos y con todos los lineamientos de una valoración. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de esto, porque ya prácticamente lo que nosotros tenemos por delante es únicamente todo lo que es el proceso de atención de enfermería. Entonces, en estas semanas que nos restan del cuatrimestre, lo que vamos a estar haciendo es la implementación, la elaboración de diagnósticos y finalmente la evaluación de cada uno de estos resultados. Y esto es lo que vamos a ir poco a poco de alguna manera pues realizando de manera conjunta para que no se pierdan y sobre todo pues también vayan viendo la forma en la que se elaboran. De hecho, el día de hoy les voy a hacer la presentación de un caso de un proceso de atención de enfermería que bueno, pues un alumno realizó hace pues ya algunos ayeres, entonces incluso hasta las hojas están un poquito pues ya viejitas, porque efectivamente fueron ya trabajos ya viejitos, y sin embargo pues no deja de ser importante, ¿no? La forma en la que se ha abordado o la forma en la que debemos de nosotros de considerar en esta etapa de valoración todos esos pequeños detalles que en un momento determinado nos pueden dar información muy valiosa para poder establecer ya sea intervenciones o ya sea también un resultado esperado. Y bueno, pues vamos a ver que en esta estructura vamos a ver que nosotros siempre cuando realizamos una valoración, siempre es importante que nosotros logremos identificar hasta los más mínimos detalles, porque les decía yo, estos detalles, aunque sean pequeños, nosotros podemos de alguna manera tomarlos como referencia para determinar ciertas condiciones de vida, ciertas carencias o ciertas formas en las que pudiera el paciente en un momento determinado o no tener acceso a un servicio de salud. Y bueno, en este caso, pues es un paciente que se abordó hace muchos años en, en una unidad de medicina familiar. De hecho, si no me equivoco, fue creo que en La Raza donde se abordó este paciente. Y bueno, vamos a analizar desde la ficha de identificación porque ahí es en donde nosotros vamos a ver que tenemos muchos datos, incluso con el simple hecho de vivir o de ver cómo viven estos pacientes, estas personas. Ajá. Y ahí tenemos un paciente masculino de 75 años. Tan solo por el hecho de tener 75 años, ya nosotros tenemos como consecuencia que tenemos una etapa de vida del adulto mayor senecto. Entonces, pues imagínense todos los cuidados que tiene que tener un paciente que tiene ya una edad avanzada, ¿no? Que sabemos que a lo mejor tiene muy poca escolaridad, solamente hasta el cuarto de primaria, ajá, es pensionado y bueno, pues religión católica, servicio médico al que pertenece, pues tiene seguro social y vean, tiene un ingreso mensual de 600 pesos de pensión. En la actualidad, ¿qué limitaciones cree que puede tener una persona que tiene una pensión de esta monetización, digámoslo así? ¿Qué creen que les pueda dar a entender en el contexto económico de esta persona? ¿Qué se imaginan? Pues que no cumple todas sus necesidades porque pues es un ingreso muy bajo. Ajá. Y por lo tanto, al ser un ingreso muy bajo y un paciente adulto, y vean incluso ahora el diagnóstico, ¿no? Tiene un diagnóstico médico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué necesidades creen que sean así desde un punto de vista preliminar que sean importantes para este paciente? Pues a lo mejor el uso de oxígeno. Exactamente, muy bien. Y bueno, si ustedes han tenido la oportunidad por las circunstancias que estamos atravesando actualmente de rentar un tanque de oxígeno, ¿saben en cuánto está la renta de un tanque de oxígeno tan solo? Están carísimas, profe. De hecho, están hasta como en 25,000. Entonces, imagínense con una pensión de 600 pesos,
Entonces una persona difícilmente va a tener acceso a una calidad de vida pues que pues sea digna. Entonces vamos a ver que aquí el integrante o los integrantes del hogar, que también es otro entorno que nosotros tenemos que considerar, porque sabemos que la mayoría de las veces no está solo. El paciente generalmente a veces los apoya en algunos familiares, pero aún así vean, si ustedes se dan cuenta en los rangos de edad de las personas que están en torno con el paciente que estuvimos nosotros analizando, pues están entre los 30 y los 60 años y hasta los 70 incluso, que es la edad que tiene la esposa de este paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera ya nosotros entendemos que el contexto en el que nosotros estamos incursionando son personas pues ya adultas, ajá, que tienen a lo mejor trabajo, sí, quizás sí tengan trabajo, pero el hecho de mantener un tanque de oxígeno vemos que es un gasto muy, muy grande y aún así con la pensión que a veces estas personas pueden llegar a tener, no es una calidad de vida digna que pueden tener, ¿no? Y bueno, vamos a ver que pues también en este caso pues las historias familiares de las enfermedades que tienen ahora sí que las personas que habitan en el mismo domicilio, ¿no? Tenemos hidropesía, tenemos cirrosis hepática, cardiopatías no conocidas en el caso de los abuelos y bueno, aparentemente las demás personas que conviven con el señor pues relativamente son sanas, ¿no? Que también es algo bueno porque al final de cuentas digo, se invierte solamente quizás en el aspecto del cuidado de un adulto, pero aún así las necesidades pues ya vimos que por el puro diagnóstico médico son necesidades que nos van a demandar demasiado costo. Y bueno, ya una vez que nosotros tenemos este tipo de valoraciones, vamos a ver que el entorno influye demasiado también, no solo desde el punto de vista familiar, ya veíamos que a lo mejor son 5 o 6 integrantes de familia, ahorita van a conocer ustedes el entorno de la familia, pero ven ustedes que el hecho de estar en una zona, pues esto es en el Distrito Federal, evidentemente, ajá. Entonces ahí tenemos el entorno, cómo es que se logró contactar a este paciente. Vamos a ver que pues sí, aparentemente se ve que es una zona urbanizada, ajá, y este es prácticamente el domicilio de la persona. Ustedes donde ven en esta fotografía, es un pequeño departamento chiquitito, chiquitito, apenas son, creo que me parece que eran 2 recámaras, y cuántas personas vimos en el inicio que tenía, ¿no? Como 6 personas. Entonces, imagínense 6 personas en un departamento muy pequeño, pues también es un hacinamiento importante. El hacinamiento, recordemos que es la acumulación de personas por metro cuadrado. Entonces, imagínense qué características tan complicadas en muchos de los casos vamos a encontrar nosotros y que son factores de riesgo finalmente para el desarrollo de enfermedades. Ahora imagínense en la actual pandemia, ¿cuántas personas vivían? 6 personas y viven en un espacio a lo mejor de 2 cuartos, una sala y un baño. Imagínense en esta consideración de pandemia, ¿cómo van a ser pues los factores de riesgo para que se infecten o no se infecten? ¿No? Sí, cañón. Sí, está muy complicado, ¿no? Y bueno, aquí tienen ese alumno que hace algunos años se encargó de realizar este proceso de atención de enfermería. Ahí veíamos parte de las actividades que se desarrollan, ajá, y ahí vemos parte del aspecto religioso, porque recordemos que pues también es una de las esferas que integran al ser humano. Tenemos que considerar todos estos elementos dentro de la valoración, así como las intervenciones esenciales de enfermería, la toma de signos vitales, la exploración física, el interrogatorio, ajá, y vean aquí entonces tenemos un concentrador de oxígeno. A lo mejor el paciente ya tiene el recurso, pero darle mantenimiento, contratar el tanque de oxígeno, pues son situaciones que sí son difíciles al final del día, ¿no? Y bueno, aquí tenemos igual todas las actividades, de hecho no encontré más fotografías en ese tiempo, pero bueno, vemos que tenemos efectivamente todas estas consideraciones que realizar en la valoración inicial. Posteriormente nosotros vamos a ver que parte de la valoración, aquí no sé si la alcancen a ver adecuadamente, está un poquito borrosa porque les comento, ya es es un trabajo ya muy viejito,
pero vamos a ver que desde aquí ya nosotros iniciamos con una valoración en general. Veíamos los datos de identificación nosotros al inicio, vimos con qué personas conviven, y bueno, pues vámonos ahora a detallar todavía más información. ¿Por qué? Porque evidentemente les decía yo que esta información que obtengamos es la que nos va a servir para que podamos nosotros entender el contexto de salud, la enfermedad, si hubiera el caso como en esta situación, y las intervenciones que a futuro vamos a desarrollar. Vean en este caso que las ocupaciones sin ocupación, SEO significa sin ocupación, una persona únicamente se dedica al hogar, una persona es secretaria, estudiante y al hogar. O sea, prácticamente el señor más su pensión tiene el apoyo de una persona de 42 años, 41 años que se dedica a ser secretaria. Entonces, imagínense, ¿no? Realmente, pues aún así siguen siendo ingresos, pues quizás muy pocos para las necesidades de 6 personas que se encuentran dentro de este conjunto habitacional. Y bueno, vamos a ver los antecedentes familiares. Ustedes realizaron una historia clínica en donde pudieron haber dadose cuenta o notado que estaban basados en las necesidades de quién, ¿se acuerdan? De los patrones funcionales. Ajá, pero ¿de quién? De Virginia Henderson. Ojo, Virginia Henderson no manejaba patrones funcionales, ella valoraba las 14 necesidades. Marjorie Gordon. Ajá. De Marjorie Gordon. Exactamente. Entonces, vean, aquí vamos a ver un ejemplo. Este es otro de los formatos que podemos utilizar. Ya vimos nosotros los integrantes de la familia. Ahora vamos a ver qué tipo de antecedentes tiene este paciente. Hay pacientes con hidropesía, sin conocimiento, o no hay ningún, o que tuvo una muerte natural, cirrosis hepática, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, que hay cardiopatías que a lo mejor no conocen, pero si saben cardiópatas, a lo mejor no tienen conocimiento de algún otro familiar con alguna otra enfermedad. Y resumen del padecimiento actual. Eso es lo importante. Vamos a analizar esto. Deme un segundito, déjenme agregar a ver si hay alguien aquí que... Ahí está. Listo. Vamos a ver, este es un resumen pequeño de la exploración cuando se abordó al paciente. Dice que es un paciente adulto mayor que presenta pelo escaso, o cabello escaso y canoso sin compromisos craneanos. Cuando acuérdense que nosotros vamos a utilizar los 4 métodos de exploración física, la observación, la palpación, la percusión en algunos otros órganos, ojos simétricos, edema palpebral o edema en párpados, con coloración ictérica. Entonces, si sabemos que tiene una coloración ictérica, sabemos que puede tener un problema hepático, fosas nasales permeables, aseadas, boca simétrica, mucosa oral deshidratada, encías color robicundo. Cuando tenemos un color robicundo, entonces hablamos de que hay un proceso de inflamación. Dentaduras incompletas, en este caso pues sabemos que es un paciente adulto mayor, por lo tanto, y que desde ahí nosotros sabemos que puede tener trastornos de la nutrición, ya sea por deficiencia o por defecto, que eso es lo que nosotros vamos a entender más adelante, cómo es que se construyen estos diagnósticos bajo estas circunstancias. Oídos simétricos, posteriormente dice deshidratada, ¿dónde me quedé? Mucosa oral deshidratada, encías color rubicundo, dentadura incompleta, oídos simétricos, aseados, escaso cerumen, es decir, no tiene mucha producción de cerumen. Cuello hipotónico, cuando hablamos de cuello hipotónico significa que tiene pues disminución de la fuerza. Vamos a ver que tiene campos pulmonares obstruidos, esto con sibilancias. Las sibilancias, recuerden que son la estrechez con la que pasa el aire a través de los bronquios y de los bronquiolos, y obviamente esto se va a representar en forma de un sonido. Tórax simétrico con inadecuada expansión. Vemos que el paciente efectivamente tiene problemas para respirar porque no está haciendo una mecánica ventilatoria adecuada. Abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación, genitales íntegros, higiene inadecuada, pues dolor, hay un olor fétido,
miembro pélvico íntegro con hematomas, con piernas sin compromiso, o sin micosis, porque también es muy común en los pacientes adultos mayores encontrar micopatías. Y bueno, en este caso, vamos a ver que posteriormente este interrogatorio se continuó con muchas preguntas, vaya. Vamos a ver que aquí había patrón, percepción, mantenimiento de la salud. Vamos a ver que el paciente pues sí tenía una situación de conocimiento de su enfermedad y pues obviamente se encontraba con un estado depresivo, ha tenido recurrencia en enfermedades de la garganta, ha tenido accidentes de caídas en las escaleras, fuma o fumó mucho tiempo, comenta el paciente. Acciones que llevó a cabo cuando comenzó a notar los síntomas, pues realmente nunca tuvo ninguna. Las complicaciones se dieron por un diagnóstico tardío, que ahí también es una situación que nos importa mucho. El tratamiento médico que ha recibido pues es albutamol, indometacina, ipratropio, paracetamol y el oxígeno suplementario. ¿Tenido algún problema para cumplir con el tratamiento indicado? Sí, pues inapropiada administración de aerosolterapia. Vemos que a pesar de que, en este caso, cuando el paciente, a pesar de que tenía algunos medicamentos que utilizaba como el salbutamol, pues no realizaba una técnica adecuada para aplicarlo. Normalmente, ¿qué acciones realiza para conllevar su salud? Pues en este caso, dieta, ejercicio, que es la del poquito que puede hacer el paciente. Y algún tipo de alergia, pues no, que también es importante. Fuma, pues no, en caso de afirmativo, pues especificamos cuánto. Si ingiere bebidas alcohólicas, si algún tipo de droga. Y bueno, en este caso la familia y los hijos con problemas de farmacodependencia. Vean aquí hasta donde nosotros empezamos a ver también unas cosas que nos deben de importar bastante en el entorno del paciente. Motivo de preocupación y culpa por parte del padre. Vean incluso aquí todavía nosotros estos sentimientos que tiene el paciente hacia los hijos por a lo mejor conductas que no se pudieron modificar, en un momento determinado se van a llevar a cabo para poder pues considerarse en un momento determinado, ¿no? En el patrón nutricional metabólico, pues sabemos que va a tener modificaciones en el peso del paciente. ¿Se imaginan ustedes que este paciente vaya a tener modificaciones en su peso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina que sí va a tener modificaciones en su peso este paciente? Una, por la economía que tiene, dos, porque Ajá, también sufre de depresión ok. y pues porque también tiene disminución por el de apetito. Y aparte dijimos que la dentición es incompleta, ¿no? Que decíamos que también ahí hay un trastorno. Obviamente como pues Pausa cuando... para Obviamente cuando nosotros tenemos un problema con una muela o con un diente, incluso nosotros que somos jóvenes, bueno, ustedes que son jóvenes, yo ya no tanto, pero ustedes que son jóvenes, cuando tienen un problema de muela incluso, pues hasta disminuyen el apetito, ¿no? Ya no comen, porque sí, ciertamente es molesto. Imagínense una persona que ya no tiene dientes y le dan un bistec, pues está medio complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí efectivamente hay disminución del apetito, porque por esa misma situación va a haber alteraciones en el peso. Normalmente lo que acostumbra a comer, pues ya vimos que son chilaquiles y verduras, que eso es lo que nos comenta el paciente en ese momento. Restricciones dietéticas o intolerancia, pues sí, ¿cuál es lo que el paciente dice que de alguna manera disminuye su consumo? Tanto la sal, hidratos de carbono, que son los azúcares, lactosa, por la diabetes mellitus, más la hipertensión arterial e intolerancia a la lactosa además. Un litro de agua, ¿creen que sea suficiente para un paciente con EPOC? no, Pero, ¿y creen que sea adecuado también para un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Qué debería de ser, más o menos líquido? Más líquido, profe. ¿Más líquido? ¿Por qué piensa que más líquido? A ver. Pero es diabético, ¿no? Es diabético. Entonces es menos líquido porque si no hay retención de líquidos a futuro.
Ok, retención de líquidos y obviamente ¿en dónde va a pegar? No precisamente en la diabetes, ¿en dónde va a pegar? ¿Los riñones? En los riñones por la hipertensión arterial, efectivamente. Entonces vean que aquí ya nosotros empezamos a sospechar si es insuficiente, si es a lo mejor excesivo, la cantidad de alimentos o de líquidos que consume nuestro paciente. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque sabemos que hay enfermedades crónicos degenerativas, el paciente tiene dos, diabetes e hipertensión, entonces sabemos que en un momento determinado, si no corregimos desde esto, ya no vamos a nosotros a tener a lo mejor dos enfermedades crónicas degenerativas, vamos a dar parte de que se formen nuevas enfermedades. Entonces, de ahí que la importancia de que nosotros veamos qué intervenciones, qué orientación ha recibido el paciente en torno a el tratamiento que lleva, podemos nosotros intervenir. La gran mayoría de estos casos el paciente pues sí, a lo mejor dice lo hago porque el médico me lo dice, pero el médico nunca le va a decir, y esto es una realidad, el médico nunca le va a decir cómo llevarlo de una manera adecuada. Entonces ahí es en donde nosotros como enfermeros o enfermeras tenemos que incidir para que el paciente pues obviamente mejore su calidad de vida. Aquí vean tan solo, dice aceptación e ingesta de la dieta prescrita en la unidad hospitalaria, pues no, ¿por qué? Porque no recibe orientación, esa es la realidad. No recibe orientación, entonces imagínense, le da la receta, le da los medicamentos, le dan las dietas que tiene que tener el paciente y si nadie le explica, difícilmente lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí tenemos un déficit de conocimientos que son diagnósticos de enfermería. Vamos a ver por qué sabemos ahora que este paciente tiene carencias o tiene de alguna manera algunos trastornos por deficiencias. Vamos a hablar de la piel porque ya estamos hablando de la exploración física. En el caso de la exploración física, pues los indicios que me dicen que efectivamente mi paciente está con un trastorno nutricional, pues simple y sencillamente está deshidratado. La piel está reseca. Ajá. ¿Cómo es el cabello? Pues el cabello es seco, tiene grasa. Ajá. ¿Cómo son las uñas? Las uñas son largas, no están aseadas. ¿Cómo son las mucosas orales? Pues deshidratadas. Entonces también tiene como falta de higiene, también se descuida mucho todo eso, ¿no, Es profe? correcto, efectivamente. Pero imagínense con 600 pesos y a lo mejor lo poco que les alcance a aportar la otra persona que trabaja, pues aún así vean que siguen siendo pues cuidados que, o puede ser que a lo mejor por un lado sea parte económica, pero por otro lado ya vimos que también tiene depresión. Entonces acuérdense que una persona que tiene también trastornos en el sentido de la depresión, pues vamos a ver que Sí, descuida su persona. exactamente. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que animar a nuestro paciente, ¿no? En un momento determinado. ¿Cómo son las encías? Pues rubicundas ya mencionábamos, la lengua seborreica, cuando nosotros tenemos una lengua grasosa como color blanquecino, sabemos porque el paciente no tiene una higiene bucal adecuada, ¿no? La dentición sabemos que es incompleta, ajá. Entonces vamos a ver que tiene otro tipo de problemas como la anorexia, sí tiene anorexia el paciente, no come adecuadamente, no presenta náusea, vómito, no hay dolor abdominal, aunque en algún momento sí nos llegó a referir que sí tenía. Heridas no tiene, pero tiene hematomas, pirosis, que en este caso pues tampoco es una sensación de ardor como la gastritis, polifagia, que come demasiado, pues si de por sí no come, regurgitación, pues tampoco, disfagia, que tiene dificultad para comer, sí tiene dificultad importante para comer. Y bueno, en observaciones es una desnutrición severa porque tiene un índice de masa corporal de 16.8. Este índice de masa corporal se saca en relación con una fórmula, ajá, es peso por talla al cuadrado entre 3 y ahí es en donde nosotros obtenemos una masa corporal. Esta masa corporal, imagínense, estamos hablando de un paciente que tiene 75 años, si no me equivoco, y aquí tenemos un índice de masa corporal que corresponde aproximadamente a una edad de 12 a 14 o hasta 15 años más o menos promedio. Entonces, imagínense qué tan desnutrido está nuestro paciente, ¿no? Esto es simple y sencillamente por el hecho de conocer ese valor de índice de masa corporal. Entonces, vean, esto es tan solo con el patrón, ya mencionábamos hace un momentito, de nutricional metabólico. Ahora, en el caso del patrón de eliminación,
nosotros vemos que nuestro paciente presenta 3 a 5 evacuaciones y que él refiere como ser normales, ¿no? ¿Cuál es la escala que dijimos que se va a utilizar para valorar la eliminación de las evacuaciones en este caso? ¿Cómo se llamaba esa escala que iban a utilizar ustedes para valorar el patrón de las evacuaciones, si fuera diarrea, estreñimiento, normal? ¿Cómo se llamaba esa escala? La de Bristol, ¿no? Exactamente, Bristol. Entonces ahí nosotros cuando redactamos nuestra nota de enfermería, dice que es un paciente normal que tiene 3 a 5 evacuaciones de un Bristol y ya le pones tú la puntuación. 1, 2, 3, 4 o 5, de acuerdo a las características que presente. De acuerdo con esto, pues sería un Bristol más o menos entre 2 y un 3. Ajá. Y dice que el patrón urinario pues también orina de 3 a 5 veces, con características que el paciente también es referido normal. Ajá. Aquí algunos indicios del patrón nutricional, de eliminación. Hay halitosis, no refiere flatulencias, no refiere estreñimiento, hemorroides tampoco, dolor para evacuar sí refiere, ajá, urgencia para defecar no, distensión abdominal tampoco, hay incontinencia fecal. ¿Cómo se llama la incontinencia fecal? Porque a lo mejor yo sí lo entiendo, pero ¿cómo podemos denominar clínicamente este problema o este trastorno? Estreñimiento. No, el estreñimiento por sí mismo está acá arriba. Entonces, estreñimiento no podría ser. Estreñimiento es cuando nuestro paciente tiene dificultad para evacuar y las evacuaciones que presente son completamente duras. ¿Sería diarrea, profe? No diarrea, ¿no? Incontinencia fecal, recordemos que tiene un término. Ese término se llama encopresis. Ajá. Lo contrario, cuando tenemos incontinencia urinaria, se dice enuresis. Entonces, en enuresis y en copresis, pues dice que en los dos casos está positiva. Entonces, si tiene incontinencia urinaria y fecal, por consecuencia, ¿qué vamos a ver en el paciente? ¿Qué se imaginan que use el paciente? Pues un pañal, ¿no? Claro, y si hay uso de pañales, entonces hay mayor riesgo de que guarde humedad, y si hay humedad, acuérdense que en este caso, a través de las vías urinarias, podemos No, gestionar pues imagínese, pues más gasto, Y puede por si no reducir la tiene dinero. presión, ¿no? exactamente, entonces podemos hacer más predisposición a infecciones del tracto urinario. Ajá. Hay diaforesis, pues no, sudoración excesiva, ¿no? No se Me iba a dializa. decir que, ¿Mande? Perdón, no les escuché. que le digo que de por sí no tiene dinero y después también gasto de incontinencia, pues está cañón. Sí, de hecho, vean, o sea, eso es para que se den cuenta cómo con una valoración, cuando la hacemos tan minuciosa y tan detallada, pues a veces nos ponemos a pensar realmente qué características de vida tiene el paciente. Y no es por criticar, aclaro. Recordemos que el trabajo de enfermería, más allá de a lo mejor elaborar una crítica o no sé, más allá de eso es ayudar al paciente en lo más que podamos. Claro que pues en este caso no es una situación pues favorable por las condiciones que presenta el entorno, por las cuestiones que presenta el mismo paciente, pero pues digo, dentro de lo más que podemos nosotros hacer es orientar por lo menos a que los recursos con los que cuentan los administre a lo mejor de una forma más adecuada. Ajá. Sondas de drenaje urinario, pues yo creo que ya sería el último de los casos, ¿no? Que en este caso nuestro paciente llegara a tener problemas para orinar. Y aquí pues infección de vías urinarias, fíjense bien, aquí esto es importante porque por manifestar ardor y dolor para orinar no tiene tratamiento y aparte pues ya vimos que hay factores de riesgo que nuestro paciente tiene en todo esto. El hecho de que tenga incontinencia y que tenga evacuaciones pues de manera espontánea, sabemos que tiene que usar pañal. El pañal por sí mismo es un fomite, digamos que es como una especie de reservorio por el cual podemos predisponer a las infecciones del tracto urinario. Entonces vean que poquito a poquito nosotros nos vamos a ir encaminando hacia toda la valoración, ajá, en general de nuestros pacientes.
Patrón de las actividades y del ejercicio. Frecuencia cardíaca de 64. ¿Será normal o no será normal? ¿Será normal o no será normal un 64 de frecuencia cardíaca? No, de frecuencia cardíaca es de 90 a 100, ¿no, profe? No. No, porque ya es un adulto mayor, ¿no? Aún así, la frecuencia cardíaca tiene un parámetro, pero no es de 90 a 100. ¿Cuál es el parámetro? Son 120, 90, ¿no? No, frecuencia cardíaca, ojo. De 60 a 110, algo así. De 60 hasta 100 latidos por minuto, ojo. No se les olvide eso porque son preguntas de exámenes. Entonces, de 60 a 100 latidos por minuto. El paciente tiene 64, significa que está en reposo. ¿Por qué? Porque no está aumentada la frecuencia. Ajá. Tenemos una frecuencia respiratoria de 60, la frecuencia del pulso 62. ¿Coincide? Pues prácticamente sí. O sea, no hay tanto problema. Tiene una presión de 140/90. ¿Qué me significa o qué me da a entender ese número de 140/90? Que es hipertenso. Exactamente, y si es hipertenso, entonces tenemos ahí otro problema que también es de importancia clínica, el control de la presión arterial. Tiene 20 respiraciones por minuto, pues todavía se consideran normales. ¿Cómo es el pulso? Bueno, pues el pulso se percibe regular, pero débil, es decir, que a la palpación el pulso apenas es perceptible. Y esto puede ser como consecuencia efectivamente de que nuestro paciente está teniendo pues una mala nutrición. En este caso la respiración como es lenta, no profunda, si se le llega a dificultad al paciente, ajá. Vamos a ver que la capacidad o dificultad para realizar autocuidado, pues sí, hay una limitación del movimiento, ajá. Vemos que en este caso el paciente presenta dolor al caminar, también hay al incorporarse, hay debilidad muscular, usa bastón y por si fuera poco, pues únicamente lo que realiza es ver televisión y leer. Ajá, no practica ningún ejercicio. Claro, es esperado que bajo todas estas condiciones nuestro paciente pues no realice incluso ni el más mínimo esfuerzo, ¿no? Pero bueno, sus condiciones así lo obligan a que no tenga pues a lo mejor un patrón de actividad de ejercicio. Aquí algunos indicios que son importantes en el patrón de las actividades, pues vamos a ver si hay contracturas musculares, si hay distensión venosa yugular, en este caso lo que se conoce como ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es cuando tenemos arritmias y podemos darnos cuenta a través del pulso de las venas yugulares, sudoración fría, hay palpitaciones, refiere el paciente, ajá. No ha habido desmayos, puede estar mareado, si hay acúfenos, si hay fosfenos. Acúfenos y fosfenos, acuérdense que son escucho de zumbido de oídos, y los fosfenos es que ve lucecitas, ajá. Hay disnea, por lo tanto hay dificultad para respirar, hay tos, cianosis, pues sí tiene una cianosis leve, epistaxis, pues ha tenido sangrado nasal, no ha tenido disfonía, ajá. Tiros intercostales, ¿dónde se valoran los tiros intercostales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa escala que valora tiros intercostales? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Esa de Silverman. Exactamente, la de Silverman. Y con eso nosotros estamos evaluando qué tan dificultoso es el proceso respiratorio de mi paciente. Ya vimos que efectivamente hay sibilancias porque ya escuchamos a ese paciente. Tiene una dificultad respiratoria moderada por examinación de Silverman. Aquí es en donde nosotros aplicamos ese juicio clínico. ¿Cómo estás determinando tu enfermera o tu enfermero que tiene un problema respiratorio? Silverman, punto. A lo mejor a lo que este alumno le faltó ponerle aquí, ¿qué Silverman le dio para decir que tiene una dificultad respiratoria moderada? Fuera de eso, pues no le veo yo mayor problema. Luego, patrón reposo-sueño. Fíjense, ¿cuántas horas habituales de sueño en 24 horas? 2 horas. ¿Será normal en un adulto mayor?
No. ¿Cuántas horas serían lo normal recomendadas para el adulto mayor? Ocho horas. ¿Para un adulto mayor? ¿Serían más, profe, cuando es adulto mayor? No. Todos tienen abuelitos seguramente o una abuelita. Ajá. ¿Cuántas horas duerme su abuelito o a su abuelita? ¿O se han llegado a percatar que duerma? Como 6, ¿no? Exactamente. Es menos el tiempo de sueño que los adultos mayores requieren, no porque lo requieran, sino porque su misma biología, la biología del envejecimiento, va empezando a modificar algo que nosotros conocemos como ciclo circadiano. Este ciclo circadiano es precisamente como ese sentido de orientación entre las horas de reposo y sueño que tenemos. Ustedes como jóvenes regularmente son de 8 hasta 10 horas, los recomendados siempre van a ser 8, pero bueno, al final de cuentas ese es el periodo de sueño que debe de tener una persona de su edad. Con el paso de los años, el reposo y el sueño de los adultos se modifica y se modifica al grado de que solamente llegan a requerir de 4 incluso hasta 6 horas. Aún así, 2 horas no va a ser suficiente para que este paciente tenga un reposo adecuado. Entonces, vimos hace Los abuelitos se despiertan muy temprano. exactamente, son abuelitos que a la misa de 5 son los primeros que están formados desde las 4 de la mañana, es más, ni siquiera a las 5, a las 4 ya están ahí, esperando que el padre les abra, ¿no? Pero bueno, ahorita por pandemia ya ni a la De misa hecho, van. ya ni duermen, ¿no? Exacto. Bueno, más bien sí, o sea, sí duermen, pero ya es como que ya más bien ya dormitan, porque literal con cualquier ruido se despiertan Uh-huh. y ya no es tan profundo como digamos que un adulto joven. Exactamente. Entonces vean que ahí sí es importante que nosotros consideremos eso. Nosotros mencionábamos hace ratito que tenía edema palpebral o que tenía los párpados inflamados. Puede ser también por esto, por la cuestión de la vigilia que tiene nuestro paciente. Y obviamente pues nosotros lo vemos con estas características. Periodos habituales de descanso al día, pues el paciente dice que no tiene descanso, sin embargo pues todo el día no hace nada. Entonces pues realmente podríamos ahí nosotros inferir, ¿no? ¿Considera confortable el lugar en donde vive? Pues, o en donde duerme más bien, perdón. Sí. Vamos a ver que hay algunos otros indicios. El paciente sí se encuentra cansado. El hecho de que tenga una insuficiencia o una dificultad respiratoria ya es motivo de por sí para saber que el paciente sí tiene un cansancio crónico. La postura de cansancio sí la muestra. Es una expresión vacía, tiene ojeras, párpados inflamados, ya vimos que sí los tiene enrojecimiento de la conjuntiva, bostezos, a veces se irrita con mucha facilidad, no tiene habla dificultosa, no tiene falta de concentración, pero bueno, es un paciente que presenta lo anterior por trastornos metabólicos y de desnutrición. Ahí el análisis que hizo este alumno, pues también es en relación a los problemas que ya viene cruzando crónicos el paciente, como influencia en este patrón de reposo-sueño. Entonces, vean hasta dónde vamos, hasta dónde nos hemos metido en la intimidad del paciente para que nosotros podamos realmente entender el contexto de la salud. En el estado físico y mental del paciente, pues es un paciente que está alerta. ¿Cómo valoramos el estado de alerta? ¿Se acuerdan cuál es la escalita? ¿En Glasgow? Sí, Glasgow, efectivamente. No presenta, bueno, en este caso, escala de Glasgow no presenta, pues no la presentamos porque no la valoramos, simple y sencillamente el paciente responde, ajá, es una respuesta adecuada, entonces no tiene patologías, no tiene trastornos del estado de la orientación, ¿no? Ahí también vamos a ver algunos otros indicios que nos pudieran estar dando como consecuencia otras alteraciones, en el caso de la crisis convulsiva, midriasis. ¿Qué dijimos que era midriasis? Alejandra Carreto, buenos días. ¿Qué dijimos que era midriasis? Es cuando tienen las pupilas muy dilatadas, ¿no? Cuando tienen las pupilas muy dilatadas, muy bien. ¿Alguien me iba a comentar algo, perdón? No, yo también le dije que las pupilas muy Iba a dilatadas. decir lo mismo. Ah, ok, perfecto. Entonces sabemos que no tiene pupilas completamente dilatadas y miosis cuando están contraídas super al máximo, ¿no?
anisocoria que no están desiguales, que está irritable, puede estar irritable, no es atáxico, no hay mioclonías, ajá. Dolor, pues sí tiene dolor en la región inguinal y lumbar, no está afásico, no hay hiperestesia, hipoestesia, parestesias, pues refiere el paciente, pues no, parálisis tampoco, signos meningios, perdón, en este caso pues es rigidez del cuello, dolor, crisis convulsiva, lo que ya vimos anteriormente, pues tampoco lo presenta el paciente. En cuanto a la memoria, pues no tiene problemas con la memoria, la concentración y el razonamiento. ¿Qué utilizamos? ¿Qué herramienta utilizamos para valorar esto de la memoria? ¿Se acuerdan? La del Minimap, algo así, ¿no, maestro? Minimental, ajá, muy bien. ¿Y ahí qué hacíamos o qué le teníamos que hacer nosotros al paciente? Pues preguntas comunes de su vida, las actividades que hace. Pero acuérdate que hicimos incluso un ejercicio muy sencillo, ¿no? Es Fátima la que está respondiendo, ¿verdad? No, soy Karen. Ay, Karen, vamos a poner el ejemplo contigo. Karen, a 100 quítale 7, ¿cuánto te queda? 93. Quítale 7. Sin calculadora, ¿eh? 87. Quítale 7. 90. No, ahora 90, ya estoy hacia arriba. Y eso que no eres adulto mayor, imagínate. 79, ¿no? Ajá. Entonces vean cómo nosotros vamos empezando a tener trastornos con la memoria y con la concentración y el razonamiento. Entonces los pacientes adultos pues con mayor circunstancias pues los van a presentar. En cuanto a la vista, pues vamos a ver que el paciente refiere ver borroso, que tiene una imagen distorsionada, en el olfato no hay ningún problema porque no tiene COVID. En ese tiempo no había COVID, claro. Audición, pues se escucha poco, tiene hipoacusia, ajá. El gusto, pues está conservado, en el equilibrio, dificultad para bipedestar, es decir, para caminar o estar de pie. Reflejos, pues no, realmente no hay ningún problema con sus reflejos. Características de los reflejos, tics nerviosos es lo que refiere el paciente. Características del tono muscular, pues es hiporrefléxico, es decir, que tiene muy poca respuesta a la movilidad. Ajá. El paciente no tiene información adecuada sobre su enfermedad, ajá. En el manejo de su enfermedad y los cuidados, pues tampoco no cuentan con información. Y bueno, vamos a ver que no hay una existencia de capacidad tampoco en el usuario para la toma de decisiones. Dice que hay temor para la toma de decisiones, sienten miedo y confusión en algunos de los casos. Y bueno, en general esto es como nosotros vamos a ir vamos a ir empezando a determinar estas características que tiene nuestro paciente, ¿no? Vamos bien hasta aquí. ¿Les ha quedado claro cómo es que ustedes, enfermeros, tienen que empezar a desarrollar esta valoración? ¿Cómo les ha parecido esa valoración? A mí me parece Interesante. Interesante porque no es conocer a la persona, no es conocer a la enfermedad, es conocer a los dos. ¿Cómo convive el paciente cuando, por ejemplo, tiene una enfermedad crónica y cómo convive la enfermedad con el paciente y sus características? ¿Cómo se adaptan ambos procesos, no? Al final del día su entorno, ¿no? Efectivamente. Y entonces, pues ustedes a lo mejor lo están haciendo con sus familiares, entonces a lo mejor es cuestión de que ustedes también vean el escenario en el que ustedes se encuentran para poder tomar decisiones y que a lo mejor las intervenciones que ustedes van a realizar en un momento determinado sí sean realmente con un objetivo, con un enfoque de cambio en algunos de los trastornos que ustedes identifican. Ajá. En este caso, pues vamos a ver qué es el patrón del autoconcepto. Dice que el paciente percepción sobre sí mismo, pues no contesta, cambian sus sentimientos, se siente poco productivo, ajá. Está triste, preocupado por problemas de adicciones en la familia.
Fíjense, más allá de preocuparse por sí, por la enfermedad que tiene, él tiene más preocupación por los problemas de las adicciones en la familia. Entonces, imagínense, si ustedes, por ejemplo, en el caso mío, más bien de este alumno, ajá, en este caso este alumno fue a un lugar donde pues hay drogadicción. Entonces, imagínense bajo qué riesgo también nosotros como enfermeros nos encontramos trabajando o nos encontramos realizando nuestros procesos de enfermería, ¿no? Indicio, pues sí, porque el paciente muestra nerviosismo, suspira, hay veces en que manifiesta temblores. Sí, ahí es cuando se da cuenta, profe, de todo el entorno del paciente, el por qué tiene depresión, el por qué también no tiene una higiene, o sea, ahí es cuando te das cuenta del origen de también de su enfermedad, ¿no? Claro, está hepático el paciente. El estado depresivo pues es notorio con cambios de conducta frecuentes, tendencia a irritabilidad y enfado, pues no es para menos, ¿no? En este caso de las relaciones, no sé por qué este alumno no lo contestó y lo contestó a medias, pero al final de cuentas ahí vemos personas con las que convive diariamente, qué tan significativas son para el usuario, se siente solo con frecuencia, ha tenido algún problema familiar que le resulte difícil, pues ahí sí difícilmente no vamos a decir que no. En su trabajo, pues en este caso no trabaja, pertenece o participa en el grupo social, pues tampoco. Personas que dependen del usuario, pues sus hijos, ¿no? Y es lo que creo que le alcancé a poner en ese momento. Ajá. Patrón de la sexualidad, arriba ya no lo leo porque de por sí ya no se ve. Patrón de sexualidad, reproducción, pues vamos a ver en este caso, en el caso del hombre, pues número de hijos, tuvo 6 hijos. La fecha de último su examen de próstata, pues es un paciente que desde los 60 años se tuvo que haber iniciado sus valoraciones, no ha habido exámenes. Ajá. Frecuencia del autoexamen testicular, pues desconoce la técnica. Ajá. Enfermedades de transmisión sexual, pues tampoco. En métodos de planificación, bueno, pues esas edades, pues ya prácticamente difícilmente se va a pensar en algo así. Ajá. Y dice que la actividad sexual satisfactoria, pues dice que la de sus hijos, pues sí, fue en su momento determinado, ¿no? Patrón de adaptación, tolerancia al estrés, pues problemas familiares, con enojo y depresión, drogadicción, se duerme o ve la televisión, que eso es lo que hace normalmente para desestresarse, se nota inquieto, hay tensión muscular, la boca seca, negación del problema, pues sí, porque recordemos que todos los problemas en un momento determinado van a tener una fase de negación. Es como un duelo, digámoslo así, es un duelo disfuncional ante ciertos problemas. Eh, Autocompasión, pues sí, eso es lo que sí se despersonaliza el paciente incluso, no solo la tendencia apática, y pues hay algunas ocasiones en que en el patrón de las creencias pues él encuentra refugio asistiendo a misa. Mitos sobre creencias del usuario con el cuidado de la salud pues no conocen como tal, y esta es la forma en la que se desarrolla toda esta información. Todo esto es lo que nosotros realizamos en un momento determinado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ustedes hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se elaboró esta historia clínica? ¿Cómo se valoró cada uno de los rincones del entorno del paciente, tanto de su persona como del espacio en el que se encuentran? No, profe. ¿Sí queda claro cómo es que tienen ustedes que realizar esta valoración? ¿Alguna duda sobre los datos que ustedes hayan valorado en este momento? No, profe, de hecho la historia clínica que usted nos proporcionó, pues es más completa porque ya también te especifica en cada patrón, pues algunos síntomas de lo que puede tener. Al principio se me complicó un poco porque no sé más bien un lenguaje pues adecuado para poner pues los síntomas de mi paciente o algunas cosas, pero de ahí en fuera, pues sí, está todo bien. Ok, y recuerdan que les comentaba también cuando les di la clase de valoración que toda esa terminología que venía en la historia clínica era importante que ustedes la investigaran. A lo mejor no tanto porque me la mostraran a mí como tarea, sino porque cuando ustedes se enfrenten a realizar la historia clínica con el paciente, hay pacientes que incluso les van a decir hasta el nombre clínico de los signos y de los síntomas, y pues yo me voy a quedar de a 6 porque pues a lo mejor
difícilmente los conozco, ¿no? Entonces, si somos enfermeros, si somos enfermeras, creo que lo que tenemos nosotros que hacer es conocer la terminología básica, es conocer estos conceptos para en un momento determinado saber de lo que me está hablando el paciente, en estos casos que yo les pongo, ¿no? Pero también nosotros podernos desarrollar con nuestro equipo de trabajo. Recordemos que cuando nosotros hacemos valoraciones clínicas, que para mí es el pan de todos los días, porque pues hago valoraciones con muchos pacientes de muchas condiciones, pues claro que tengo que saberme al derecho y al revés toda la terminología médica. Tengo que saberme al derecho y al revés todas las escalas de valoración. Tengo que saberlas aplicar. Porque en un momento determinado, pues el médico, pues hay veces en que pues no está de acuerdo, no está acorde con las condiciones del paciente. Ejemplo, el día de ayer me llega un paciente con vértigo, sabemos que es un trastorno neurológico, pues o del oído, pueden ser dos situaciones ahí diferentes, pero le mandan un ultrasonido de hígado y vías biliares, ¿no? Entonces, como para qué me sirve un ultrasonido de hígado y vías biliares a mí, de un paciente con vértigo. Bueno, entonces son situaciones que yo mismo puedo alertar al médico, que puedo identificar para que no cometamos errores en la valoración. Final del día, pues fue el mareo más caro de su vida del paciente, pero finalmente pues ya es responsabilidad médica. Nosotros únicamente valoramos, reportamos cambios físicos, mentales del paciente en este entorno. Y bueno, ya una vez que nosotros realizamos la historia clínica, les decía yo que tenemos que hacer una redacción, tenemos nosotros que hacer una especie de clasificación de todos estos datos objetivos y de estos datos subjetivos. Ahora, yo como enfermero, ¿qué postura debo de adoptar ante este escenario? Bueno, nosotros en este caso tenemos un formato, tenemos una forma de organizar esta información y vamos a organizarla por patrones funcionales. Estos patrones funcionales aquí es en donde yo voy a identificar de todo ese interrogatorio, de toda esa parte que yo ya investigué, cuáles son los indicios que a mí me importan de cada uno de estos patrones funcionales y que van a representar en un momento determinado el problema que tiene el paciente o los problemas que pudieran presentarse en un momento determinado. Recordemos que para la elaboración de diagnósticos, nosotros ¿cuántos tipos de diagnóstico tenemos? Recuérdense. Alejandra Carreto, buenos días. Yo, profe, tenemos 3, ¿no? A ver, ¿cuántos son los 3 tipos de diagnóstico? De riesgo, de promoción a la... De promoción a la salud o de salud, muy bien. Y el real. Y los problemas reales, muy bien. Con esos 3 tipos de diagnósticos yo voy a establecer un mecanismo de valoración ya más formal, más estructurado. Entonces, vean, en el patrón de percepción de la salud, nosotros vimos que el paciente se expresa sabedor y triste de su estado de salud actual con manifestación de sus sentimientos. Y nos lo explicó el paciente. Paciente que manifiesta el percibir de estado de salud como regular, debido a que en este lapso goza de eventos de alegría y tristeza, mismos estados que se deben a disfunción familiar, según su argumento del paciente y de su esposa. Vean, ya no solo es una información directa del paciente, ya también nosotros aquí estamos viendo a la esposa, que es una fuente indirecta de información. Paciente que reporta pocas enfermedades en los últimos años, siendo infecciones de garganta por las mencionadas y sin complicaciones mayores que tratadas con antibióticos. De igual forma menciona que sufre 2 caídas con daños considerados, presenta dolor torácico y lumbar, así como en la ingle, siendo este último que limita su actividad física, sin mención de otros accidentes de importancia para el estado patológico actual. Recordemos que nosotros, a pesar de que vimos que tiene de diagnóstico de base enfermedad pulmonar obstructiva crónica, igual tenemos que considerar todos los antecedentes que ya presentó mi paciente, porque en un momento determinado esos factores de riesgo pueden complicar la enfermedad actual. Y vamos a ver que así es. El paciente y esposa manifiestan acudir al médico o al servicio de urgencias cuando su estado de salud lo amerita, cuentan con citas médicas mensuales, de las cuales refieren desagrado, del trato por parte del personal médico. Ven, ahí también es otro factor de riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Yo cómo voy a regresar a un médico que a lo mejor no me pone atención, que a lo mejor no le interesa mi estado de salud, o que de plano no le interesa incluso
revisarme o valorarme médicamente. Pues entonces también ahí hay que pues en nuestro paciente encuentre pues apatía hacia la integridad de su salud, ¿no? El paciente desconoce la forma de administración de la dosis de salbutamol al realizar de forma inefectiva el procedimiento de la administración. No menciona acciones para el mantenimiento de la salud, así como niega ser alérgico a sustancias, fármacos, alimentos y otras consideraciones ambientales. Paciente que manifiesta el abandono del tabaquismo hace 6 semanas a la fecha del 27 de febrero de 2007. Entonces, imagínense, ya llovió. Sin referir consumo de alcohol o dependencia de sustancias adictivas por parte de él. ¿Sale? En el patrón nutricional metabólico sabemos que en su última consulta pesó 44 kilos, un paciente de 75 años, imagínense. Ajá. Su última cita médica, su peso se encontraba en 47 kilos, o sea que en un mes, digámoslo así, bajó 3 kilos. Expresa pérdida de apetito y consumo escaso de alimentos ingeridos por día. Ajá. Paciente que argumenta consumo de chilaquiles, verduras, tortillas como platillos de su agrado. Manifiesta ser intolerante a la lactosa. Refiere ingesta de pocos líquidos. Ya vimos que aproximadamente 1 litro. Manifiesta desconocimiento de recomendaciones alimentarias. Entonces, en base al peso, la talla, el índice de masa corporal, pues lo graduamos en una desnutrición severa. Indicios, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver del paciente que me llama la atención y que concuerdan con que hay una alteración del patrón nutricional metabólico? El pelo, la piel, las uñas, la mucosa, las encías, la dentadura en general, ¿no? Y bueno, algunas observaciones que de mi juicio o a mi juicio van a servirme para poder determinar los diagnósticos enfermeros, pues aquí algún comentario, alguna situación que pudiera de alguna manera servirme de referencia. Y todos y cada uno de estos efectos o cada uno de estos patrones los estamos haciendo de manera o los llevamos de manera organizada, identificando, obviamente como les mencionaba, todos y cada uno de estos datos que a mí me llamó la atención. Para que al final del día, ahora sí, que es la parte que ustedes tenían que realizar en el transcurso de la semana, es identificar cuáles son las necesidades más importantes de atención que tiene su paciente. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros empecemos a tratar, ya sea con la enfermedad, porque el paciente puede estar con el transcurso natural de la enfermedad, puede estar complicada, puede estar agudizada en este momento, y si no estuviera agudizada, entonces empezar a tratar todos los factores de riesgo que pueden poner a mi paciente en una situación más complicada. Entonces viene la parte interesante, los diagnósticos de enfermería. Y este es un formato, si se dan cuenta, que hemos ido empezando a desmenuzar poco a poco por secciones. Ya vimos todo lo que fue la historia clínica, fue un formato en específico, ya vimos toda la valoración y la recopilación de la información, que fue otro formato. Ahora vamos a nosotros elaborar los diagnósticos de enfermería. Y aquí es en donde sí me gustaría que ustedes vean cómo se elaboran los diagnósticos de enfermería, cómo se formula el objetivo y en base a ese objetivo, cómo voy a cumplir con el diagnóstico que me estoy planteando para que podamos nosotros atender estas necesidades. ¿Dónde queda el razonamiento científico de enfermería o cuál es ese razonamiento científico de enfermería? ¿Sí queda claro hasta aquí cómo es que vamos a hacer actualmente nuestro trabajo o su trabajo que están realizando? ¿Sí vamos bien? Ese último punto, profe, yo no lo entendí. Yo entiendo, o sea, Bien, en esta imagen ese les es el ya mencionaba. diagnóstico. Ajá, en esta imagen lo que vamos a hacer nosotros es básicamente empezar a elaborar el diagnóstico de enfermería. Vamos a ver que aquí ya vamos a entrar en la fase de diagnóstico, planeación y ejecución. Estos tres procesos o estas tres fases, digámoslo así, están completamente relacionadas. ¿Por qué? Porque yo ya hice una valoración que fue mi primera fase. En mi fase de valoración yo identifiqué cuáles son las necesidades más importantes. Ahora, priorizo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como primera actividad? Atender en el paciente. Por lo tanto, voy a elaborar un diagnóstico de enfermería. Ajá.
Ya que elaboré mi diagnóstico, ¿qué pretendo alcanzar con este diagnóstico? Para eso tengo que hacer actividades. ¿Qué actividades voy a realizar con mi paciente para satisfacer esta necesidad que para mí, en lo particular, en este caso clínico, fue la más importante? Ahora, cuando iniciamos el tema hace ratito, yo les mencionaba que cuál es la necesidad más importante de este paciente y todos coincidimos en que era el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque sabemos que su diagnóstico de va a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ok, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una neumopatía en la que hay fibrosis pulmonar, es decir, hay cicatrices, hay lesiones pulmonares que no permiten un intercambio de gases adecuado. Por lo tanto, el proceso de la respiración, aunque fuera normal, se modifica completamente por esa insuficiencia pulmonar, es decir, que la capacidad de los pulmones ya no puede realizar de la misma forma. Entonces, el proceso que se va a modificar o que se va a alterar en el paciente es el deterioro del intercambio gaseoso. ¿Por qué se deteriora el intercambio de gases o cómo sé que se está deteriorando el intercambio de gases? Porque lo relaciono con el desequilibrio de la ventilación y perfusión tisular. Ajá. Y los cambios patológicos en la membrana alveolo-capilar, porque sé que precisamente en este sitio es en donde se lleva a cabo la oxigenación de la sangre. Ajá. Manifestándolo por la presencia de tiros intercostales y retracción sifoidea. Vean, aquí no estoy metiendo ningún diagnóstico médico. Ajá. Aquí únicamente estoy explicando que mi paciente tiene un problema del intercambio de gases y lo estoy relacionando por el hecho de que la paciente o el paciente tiene una ventilación perfusión inadecuada. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene una ventilación perfusión inadecuada? ¿Cómo sabemos que mi paciente Porque había disnea, ¿no? hay disnea? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué características mencionábamos que tenía la piel del paciente? ¿Qué coloración? Estaba seca Aparte, y ¿qué más? estaba había dicho pálido, ¿no, profe? No, cianótica, ¿no? Cianótica. Entonces, si mi paciente tiene un Silverman alterado y tienes piel cianótica, pues ahí está simple y sencillamente que el intercambio de gases, que donde se realiza, dijimos, en la membrana alveolo-capilar, simple y sencillamente ya no se está realizando de forma adecuada. Así de simple. Y bueno, otro diagnóstico de enfermería es potencial de favorecer el intercambio de gases. Aquí me faltó la ES, el intercambio de gases. Y fíjense, apenas después de ya, esto fue en 2007 y apenas me voy dando cuenta que me faltó poner aquí gases. ¿No? Entonces, objetivo es favorecer la mecánica ventilatoria mediante la utilización de posiciones y ejercicios respiratorios que permitan la apertura de las vías aéreas para satisfacer las demandas de oxígeno y perfusión de los tejidos. Así de simple es el objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué? Si hablo de medidas de mecánica postural, entonces, esto es lo que yo quiero lograr. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues vamos a fomentar la práctica de ejercicio. Ajá. Vamos a ayudar al individuo a desarrollar actividades de acuerdo a las demandas de oxigenación que requieren el paciente. Realización de actividades con el paciente. Muchas veces los pacientes se desmotivan porque les dicen haga ejercicio, pero realmente ¿quién los estimula? ¿Quién de alguna manera participa con ellos en estas actividades? E incluso vean, incluir a la familia en la planificación y mantenimiento del programa de ejercicios. Acuérdense que aquí en este caso no solo vamos a modificar el estado de salud del paciente, vamos a modificar también su entorno y el entorno lo vamos a poder modificar cuando concientizamos a la familia de que el paciente que tiene que tener cuidados necesita del apoyo de familia. ¿Sí queda claro hasta aquí este diagnóstico y este objetivo? Sí, profe. Ok.
Manejo de las vías aéreas. Dice que son posiciones que faciliten el intercambio de gases. ¿Qué posiciones creen ustedes que podamos nosotros realizar con este paciente? ¿Qué posiciones les recomendarían ustedes? Alejandra Carreto está en clase. Profe. ¿Qué actividades le realizaría a este paciente? ¿Qué posiciones le daría a este paciente? No sé, sí, no sé. Ok, acuérdense que en el caso de los pacientes con problemas respiratorios, una de las principales posiciones que los va a perjudicar es la posición de cúbito dorsal, ajá, es decir, con la boca viendo hacia arriba. O de cúbito prono, ¿no? De cúbito prono, ajá, es una posición que les va a incomodar bastante, entonces lo recomendado es posición semi-Fowler o Fowler. Ajá. Cualquiera de estas dos posiciones anatómicas le va a ayudar al manejo de las vías aéreas y el uso correcto de los medicamentos de la aplicación del aerosol. ¿Y esto por qué? Porque ya vimos que el paciente a lo mejor en la técnica demostrativa de cómo utiliza su medicamento, pues no es la correcta. Entonces, enseñarle a utilizar el medicamento para que pueda mejorar ese intercambio de gases. Entonces, vean, el diagnóstico de enfermería, la etiqueta diagnóstica, que es lo que nosotros vemos en mayúsculas, esa es mi etiqueta diagnóstica. ¿Qué es lo que hago ahora? Establezco mi objetivo. Mi objetivo tiene que estar relacionado con la etiqueta diagnóstica. ¿Cómo voy a mejorar el intercambio de gases? ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Utilizando posiciones y ejercicios respiratorios. Y mis intervenciones tienen que estar ligadas al cumplimiento del objetivo. Ajá. Digamos que es mi objetivo general y mis objetivos particulares son las intervenciones de enfermería. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? Sí. Ok. Y finalmente el razonamiento científico. ¿El razonamiento científico qué es? Bueno, el razonamiento científico no es otra cosa más que la fundamentación de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro paciente. Ejemplo, si aquí el fomento de la práctica del ejercicio es mi intervención, la práctica de ejercicio es una actividad muy importante para lograr una expansión y adecuación de los órganos respiratorios de nuestro paciente a cualquier dificultad manifestada por la alteración del orden ventilatorio. Punto. ¿Sale? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ay, oiga, señor o señorita, como nos gusten que nos llamen los pacientes, ¿no? ¿Por qué voy a tener que hacer esto con mi paciente? Aquí está la justificación. Este es el razonamiento científico y este es el juicio clínico de enfermería. Es que ustedes cuando les pregunten algo, sepan responder por qué lo están haciendo. Sepan ustedes argumentarle con hechos al paciente, al mismo médico, por qué están realizando sus actividades independientes. Esto que ustedes están haciendo aquí, no necesito que me lo indique un médico. No necesito una indicación médica, no necesito un expediente médico para saber que para favorecer este intercambio de gases, yo voy a realizar esto con mi paciente. Esto ya depende de mí. Por eso enfermería tiene que ser una carrera que se caracterice por ser un poquito más independiente. Aclaro, no dependiente del médico. También tengo que tener un poquito de independencia porque también tengo que desarrollar mis actividades personalizadas. Te lo juro que los médicos, o se los juro que los médicos, cuando nosotros les contestamos, les fundamentamos nuestras acciones, incluso desde el manejo de medicamentos, los médicos simple y sencillamente muchas veces no lo saben hacer. Es más, o sea, ni siquiera las valoraciones son objetivas, no son organizadas, no tienen una estructura como nosotros lo tratamos de implementar con nuestros procesos de atención de enfermería. Entonces, vean, si hacemos bien esto, vamos a garantizar una calidad de atención, ¿sale?
Y luego, ¿por qué quiero manejar las vías aéreas de mis pacientes? Porque las vías aéreas implican el uso de mecanismos importantes para la vida como el aporte de oxígeno. Y si uno de los problemas es que hay un intercambio de gases, pues quiero mejorar esto. Cuando la ventilación de nuestro paciente con EPOC es insuficiente o dificultosa, es indispensable la adopción de posiciones. Lo que mencionábamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente, no? Que lo ayuden a mejorar este problema, así como debe complementarse con un correcto seguimiento farmacológico, permitiendo una mejora de salud más eficiente. Entonces es ahí explicarle al paciente qué es lo que le estamos haciendo, porque el paciente ya vimos que de por sí tiene un déficit de conocimientos, ya vimos que nuestro paciente no tiene una orientación por parte del centro de salud en el que acude, no tiene un apoyo informativo, por lo tanto, de tomar decisiones, qué es bueno, qué es malo, qué hacer y qué no hacer. Entonces, otro de los diagnósticos de enfermería es el afrontamiento inefectivo. ¿Por qué a veces al paciente se le dificulta llevar a cabo una vida más sana? Porque hay procesos de relaciones inadecuadas en las condiciones de las características de las relaciones familiares. Hay incertidumbre, hay falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación manifestada por conducta destructiva del paciente hacia sí mismo o hacia otros, y la incapacidad para satisfacer las expectativas de rol. ¿Ustedes creen que como miembro jefe, por poner el ejemplo de familia, no se sienta mal que no trabaje, que no pueda producir, que no pueda aportar hacia las necesidades de la familia? Pues claro que va a afectar. Y esto pues obviamente lo vemos con estas características que el mismo paciente las verbalizó y las explicó. Aquí tenemos dos objetivos: ofrecer alternativas de motivación, establecer medios de descanso. ¿Y cómo lo vamos a hacer a esto? Apoyarlo en la toma de decisiones, mejorar el sueño, realizar afirmaciones enfáticas del paciente. Profe, no se Sí. escucha. ¿No me escuchó? A ver, déjenme checar. Ay, espérenme que me equivoqué. De hecho, sí se escucha, profe. A lo mejor es un problema de ITSIA. Yo sí lo escucho bien. ¿Sí me escuchan los demás? Probando, Sí, 1, profe. 2, 3. Probando 1, 2, 3. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces aquí teníamos, dos ejemplos. Ahí es donde me puse, aquí me quedé. Dos objetivos: mejorar el sueño y realizar afirmaciones positivas y enfáticas Profe, del se paciente. escucha pero cortado. A ver, vamos a hacer pruebas de audio. Déjenme poner un cablecito por acá. A ver si esta es la causa. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Ya. Sí, se escucha bien, ¿Sí se profe. escucha? ¿Ya empezó a dejarse de escuchar así como entrecortado? ¿Sí ya no se escucha entrecortado? Bueno, voy a ir haciendo No, al pruebas. menos en el mío no. Bueno, vamos a ir haciendo pruebas, no se preocupen. Entonces decíamos que aquí tenemos dos objetivos, ¿no? Mejorar el sueño y apoyar en la toma de decisiones. Y el razonamiento científico pues es simple. Las tendencias actuales sobre el desarrollo personal centralizan problemas sociales que impiden la libre manifestación de los sentimientos humanos. Entonces ya estamos identificando que hay problemas y que de alguna manera estos mismos problemas van a suprimir el desarrollo o el deseo de desarrollo de una persona en un grupo social. Y el sueño va a ser importante para la restauración de la energía. Muchas veces las enfermedades, digámoslo así, como en el caso de este paciente, sabemos que son complicaciones propias de una enfermedad, sí, pero si nosotros no tratamos de modificar a lo mejor patrones conductuales, a lo mejor si no tenemos un acercamiento con los miembros de esta familia para mejorar el apoyo hacia el paciente, pues el paciente muy pocas veces va a tener una satisfacción mayor.
Y hay pacientes que les digo, realmente la enfermedad no está complicada, lo que las va complicando es las relaciones personales. Entonces, aquí son pacientes que muy fácilmente se van a deteriorar. De hecho, no me dejarán mentir algunos casos, no sé si sean particulares o en específico de alguno de ustedes, pero me ha tocado ver, por ejemplo, personas que terminan de trabajar, se jubilan y en el cabo de 1 o 2 años o incluso hasta menos tiempo fallecen. Y fallecen porque simple y sencillamente desperdiciaron el tratamiento, no llevaron a cabo a lo mejor acciones que pudieran mejorar su estado de salud o se les complicó la enfermedad por alguna situación y finalmente fallecen y son personas que realmente salen de un ámbito productivo y terminan pues yéndose de su entorno y fallecen. Otro de los diagnósticos que nosotros vemos aquí de deterioro de la movilidad física, vimos que era un problema para el paciente, déficit de conocimientos, déficit de volumen de líquidos, deterioro de la memoria. Ajá. Entonces vean que todos estos cambios que nosotros vimos en el paciente tienen que de alguna manera ser atendidos y vamos priorizando de lo más importante a lo menos importante. Potencial de favorecer el mantenimiento de la salud. Esto es en general los 8 diagnósticos o los 8 diagnósticos de enfermería que nosotros hicimos en ese momento con este paciente. Y vean que todos los objetivos tienen su etiqueta diagnóstica, tienen su relacionado con, tienen sus objetivos particulares, tienen sus intervenciones cada uno de ellos y tienen su razonamiento científico. Esto es lo que quiero que ustedes hagan o lo que ustedes realicen, no solo como práctica clínica o no solo como práctica de escuela. Quiero que se lo lleven de tarea para toda su vida, que todas las cosas que hagan las sepan o sepan por qué las están haciendo. Ese es el cambio que nosotros vamos a ver en la enfermería en la actualidad. Se vienen cambios muy importantes en cuestiones epidemiológicas en las escuelas, se vienen cambios epidemiológicos en los hospitales y cuando nosotros tomamos decisiones tiene que ser en beneficio del paciente y que contribuyan hacia la mejora de la disciplina. En este caso el razonamiento científico. Es algo que en la actualidad carece mucho el personal de enfermería. El hecho de que les asignen actividades y no sepan por qué las hacen. Aquí lo que yo estoy tratando de que ustedes como futuros profesionales hagan es que cambien esa visión, que sepan por qué están valorando un paciente. No voy a valorar trazos electrocardiográficos, no voy a valorar monitores cardíacos, no voy a valorar oxímetros, voy a valorar calidad de vida. Y la calidad de vida ya vieron que es involucrar la esfera biológica, la esfera psicológica, social y espiritual del paciente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya no tuvieron problemas con el audio? No, profe, yo no lo escucho. Perfecto. Bueno, entonces, esto es lo que a partir de este momento ustedes van a desarrollar en sus diferentes trabajos. La próxima semana ya van a ustedes a poder integrarlo de forma más conjunta. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya una vez que ustedes tienen sus necesidades, ya identificaron sus necesidades más importantes de su paciente, van a elaborar un diagnóstico real, un diagnóstico de salud y un diagnóstico de riesgo por cada necesidad que encuentren. Si en este caso, por ejemplo, yo identifiqué una alteración del intercambio de gaseoso, tengo que hacer un diagnóstico real, un diagnóstico de salud y un diagnóstico de riesgo, ¿sale? Entonces, si identificaron, por ejemplo, 5 necesidades, ¿cuántos diagnósticos tendrían que hacer? 15 diagnósticos, exactamente. Ahora, la próxima clase lo que nosotros vamos a analizar es la estructura de la NANDA, del NIC principalmente, porque recordemos que ahorita yo les puse el ejemplo de cómo elaborar los diagnósticos, cómo tienen ustedes que formularlos para que establezcan sus intervenciones. Ahora vamos a ver cómo se van a hacer las intervenciones en función con la NANDA y con el NIC, que espero que por ahí tengan la oportunidad de ustedes
de checar en internet si pueden encontrar, a lo mejor no lo van a encontrar completo, pero sí van a encontrar a lo mejor partes del NIC y de la Nanda para que puedan ustedes revisar ahí las clases y los dominios que estuvimos revisando en la clase pasada, para que sepan ustedes ubicar en qué parte van a ubicar su diagnóstico y cómo lo van a empezar a desarrollar. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, esta es la clase del día de hoy, entonces no sé si tengan alguna duda adicional, algo que quieran comentar que les haya quedado no tan claro o que quieran que profundicemos. Profe, una duda. A ver, adelante, Luz Guadalupe. Bueno, no me quedó tan claro de que si el historial clínico es diferente a la valoración o son cosas iguales. Mira, de hecho la valoración y la historia clínica son parte de sí mismas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando tú haces historia clínica, aparte de que haces todo el interrogatorio que ya vimos con el paciente, desde cuánto gana, desde a qué horas va al baño, desde todo eso, hasta que tú le realizas la valoración. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Sí, profe, la valoración puede ser como un resumen de la historia clínica, ¿no? No, ojo, no se confundan. El interrogatorio es complementario de la valoración y la valoración es complementaria del interrogatorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace ratito nosotros veíamos, ¿no? El paciente dice que fumaba mucho. Ah, es un antecedente de importancia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de base? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ah, ¿por qué el paciente tuvo enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque fumó muchos años, porque tenía poco tiempo de haber dejado el cigarro. Entonces, ¿qué problema tiene? Disnea, cianosis, dificultad para respirar. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Ahí vienen mis intervenciones. Por eso te digo, tanto la historia clínica es importante para conocer el panorama general del paciente, todos sus antecedentes, incluso familiares, ajá, para también conocer yo lo que en este momento, cuando tengo a mi paciente enfrente, lo que le voy a valorar. El hecho de valorarlo ya complementa mi historia clínica. Puede comprobar datos que ya me proporcionó el paciente, pero hay datos que el paciente mismo no los va a decir. Entonces, ¿cómo los identificamos? Con la valoración clínica. Por eso te digo, son complementos uno del otro, pero son parte de sí mismos, o sea, es parte de tu valoración de enfermería. ¿Sale? Entonces, nosotros tendríamos que hacer aparte la valoración porque lo que ya hicimos es el historial clínico. Así Entonces es. tendríamos que hacer la valoración para poder hacer lo que nos está pidiendo, ¿no? Exactamente. Ahora, les decía yo, en las copias que les mandé de la historia clínica, de hecho sí vienen las formas que tienen que analizar, cómo tienen que hacer su valoración cefalocaudal. De hecho, ya tuvimos la clase de cómo se hace la valoración cefalocaudal. Lo mismo es lo que usted va a aplicar con sus pacientes. Ya una vez que aplica toda su valoración, ahora sí junta todos los datos, como lo hicimos aquí. Y de estos datos, ¿cuáles son los que más me importa atender? Si, por ejemplo, tienes un paciente diabético, por poner un ejemplo, tienes un paciente diabético que tiene 500 de glucosa, ajá, pues tu necesidad más importante va a ser esa, que la paciente tiene una hiperglicemia. Entonces, ¿qué patrón funcional de salud tiene alterado? Profe. Ajá, adelante, Karen. Entonces, pues ya todos esos pasos ya lo hicimos porque en el historial que usted nos dio, pues ya viene cada uno de los pasos de los patrones funcionales y de ahí estamos haciendo la valoración. Entonces, de ahí estamos identificando qué está mal en nuestro paciente y Ajá. pues ya en lo que nos pidió en la tarea de ayer, sí fue ayer o hoy, Uh-huh. de ahí ya identificamos las necesidades prioritarias y con eso vamos a hacer el diagnóstico, profe, que está diciendo. Exactamente. Ya ahora van a establecer sus diagnósticos con sus objetivos, con su razonamiento científico y Sí, con sus intervenciones. Nada más que aquí acuérdense que cuando ya ustedes establezcan su diagnóstico, tienen que orientarse por el NIC. El NIC dijimos que es la parte donde nosotros vamos a concentrar todas las intervenciones que yo enfermero o enfermera puedo realizar para satisfacer esa demanda del paciente o esa necesidad. ¿Sale? es que lo que pasa es de que a lo mejor mi compañera Luz
se están confundiendo que aparte vamos a hacer otra valoración cuando en el historial ya hicimos la valoración. O en este caso, por ejemplo, Luz, te comento, si a lo mejor tú ya realizaste tu valoración y a lo mejor algo que no te haya quedado claro, lo puedes volver a revalorar. Ejemplo, si te digo, tú tienes un paciente con glucosa de 500, a lo mejor pues dices, sí, a lo mejor ya me di que tiene 500 de glucosa, pero hay cambios que a lo mejor el mismo paciente o no los demuestra, a lo mejor no te los expresa, o a lo mejor física y clínicamente no los está manifestando. Entonces, si no queda claro algo, podemos volver a revalorar. De hecho, lo ideal es que ustedes cuando realizan su proceso de atención de enfermería, le den un seguimiento a las acciones que van realizando. Por ejemplo, si ya detectaste que tiene 500 de glucosa, ¿qué es lo primero que harías? Pues automáticamente la dieta. ¿Qué tipo de alimentos le vas a quitar y cuánto tiempo lo vas a evaluar? Ah, perfecto, mire señora, le vamos a dejar que no coma estos alimentos y que en lugar de estos alimentos los consuma durante 7 días. En 7 días tú regresas y a lo mejor ya no tiene 500, tiene 300 de glucosa. Ah, perfecto, vamos a seguirle ajustando la dieta hasta que llegue a una cifra más baja. En 15 días a lo mejor tú dices, híjole, la paciente ya tiene 150, qué padre, ¿no? Ah, entonces ya empiezas como que a soltarle un poquito las riendas a su problema, pero con ciertas restricciones. Eso es lo que tú tienes que ir valorando. Tienes que ir determinando en qué momento sí y en qué momento no intervenir con el paciente. A lo mejor es un paciente diabético que dice, híjoles, estoy descompensado, pero te toca al revés, en lugar de que tenga 500, tiene 100, pues está normal. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? ¿Qué cambios harías? Ah, pues entonces empezar a ver qué factores de riesgo de la paciente, porque a lo mejor no come bien, a lo mejor no duerme bien, algo debe de haber que la paciente pues pueda poner en riesgo que esa glucosa en un momento determinado se dispare. De que tú tengas que establecerte tus objetivos claros en tu valoración. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias, ya quedó más claro. Seguros. Ya listos como para el examen la próxima semana. Ay, no, profe. Y ojo, porque los exámenes están aumentando de dificultad, ¿eh? Así es que si no aprovecharon los primeros 2 exámenes que fueron relativamente más sencillitos, los buenos son los que siguen. Bueno, pues entonces, si no hay alguna duda más, algo que quieran aclarar un poquito más todavía en relación con la valoración o con lo que es la formulación de los diagnósticos de enfermería. No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces por parte de un servidor sería todo. Nos estaremos viendo la próxima semana para su evaluación. Ok, profe, gracias. Bueno, pues que tengan buen día, buena mañana y buen fin de semana. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Buen día. Gracias igualmente. Hasta luego, buen día. Gracias.